Muy buenas a todos, soy nuevamente yo, su amiguito Lucifernus. Esta vez quiero traerles algo nuevo. Ya me he distanciado un poco del material de Warhammer 40.000, no es que lo vaya a abandonar, sino vamos a darle un pequeño descanso para darle también sabor de algo más al canal. Les traigo un poco de Calabozos y Dragones y de su suculento lore, para la gente que se encuentre interesada en esto y aquellos que quieran saber un poquito más. Me estuve preguntando, tenemos más de 50 años de historia y no solo uno, sino muchos universos de Dungeons and Dragons. ¿Qué evento, qué trozo de lore sería bueno para traerles? ¿Qué podría interesarles? ¿Qué hay en Dungeons and Dragons que la gente encuentre interesante o que le cause duda? Me tomó unos momentos y entonces pensé. Obviamente, de lo mejorcito de Dungeons and Dragons es la magia. Y sobre todo el hecho de que la magia no funciona de una manera tan sencilla como en otros lugares. Verán, quizás algunos sepan y otros no. En Dungeons and Dragons, aquellos que pueden usar magia, no es como que tengan la capacidad de usarla toda de forma ilimitada. Tampoco es como por ejemplo en Harry Potter que puedan lanzar la cantidad de hechizos que les dé la gana en un solo día, no. Las personas tienen, al menos hechizos de cierto nivel de poder, una cantidad limitada de veces que pueden utilizarlos al día. Y no solo eso, los hechizos se encuentran divididos en niveles. Y hasta el momento, el máximo que puedes lanzar es un hechizo de nivel 9. Oh, pero pensarán, Lucy, sabemos que en el juego de mesa tienen niveles y esas cosas, pero ¿qué tiene eso que ver con el lore? Es porque, mis queridísimos, estas limitaciones y estos niveles existen dentro del lore. Aquellos que pueden usar magia están muy conscientes de las limitaciones de la cantidad de veces que pueden lanzar un hechizo al día o de que todos estos poseen niveles y que el número máximo que pueden lanzar en la actualidad es el nivel 9. Y todo esto tiene un origen. Hay una razón en su historia del por qué. Hubo un suceso, una catástrofe, un cataclismo enorme que hizo que incluso los dioses tuviesen que intervenir, que miraran desde arriba y dijeron, aquí esto se fue a la vergurria, así que vamos a ponerle un alto a todo. Les voy a hablar de Karsus Folly, o la locura de Karsus, una persona que por mucho que quería ayudar a los suyos, que a pesar de querer salvar a su nación, terminó condenándolos a todos. Ya saben, gente, a veces las intenciones, por muy buenas que sean, tienen sus repercusiones. Y eso es lo que les traigo el día de hoy. Me parece que es una de las mejores historias para empezar, puesto que hay un poquito de todo, y sucede bastante atrás en el tiempo para poder considerarlo uno de los orígenes del mundo actual de Dungeons and Dragons. Así que hablemos de lo que es el equivalente a la Atlántida de Dungeons and Dragons. Una nación bastante antigua, pero era muy elevada, no solo tecnológicamente, sino en sus habilidades mágicas. Era una magocracia. Hablemos del imperio de Netheril, el imperio de las ciudades flotantes y los magos más poderosos del mundo. ¿Cómo fue su alzamiento? Y después su inevitable caída. Dale con el video. Muy bien, empecemos desde donde se pueda dar un buen contexto y sea entendible para todos, desde donde podamos empezar esta historia y podamos obtener unas buenas bases, ¿ok? Todo esto que voy a narrar va a ocurrir en un lugar llamado el continente de Faerûn. Este sitio será donde esta historia va a tomar lugar. Este continente, que ocurre en el mundo de Toril, ese es el nombre del planeta, Toril, el continente se llama Faerûn, y todo este universo, o este setting, se conoce como Forgotten Realms, o los Reinos Olvidados. Este continente incluye un terreno tan variado como cualquier otro. Además de la costa exterior hacia el oeste y el sur, la característica más dominante del continente era el Mar de las Estrellas Caídas. Este era un mar interior
irregular que mantenía fértiles las tierras interiores y conectaba las regiones occidental y oriental de Faerûn y servía como una importante ruta comercial para muchas de las naciones limítrofes. Lo siguiente en importancia fue Shar, esta amplia región de pastizales en el sur que junto con el lago de vapor separaba el área alrededor del mar interior de las naciones costeras en el extremo sur del continente. Al este, Faerûn limitaba con una vasta región de estepas de Kara-Tur, que quizás lo mencione y hable de esta zona algún día. Es básicamente Dungeons and Dragons en una combinación de China, Japón e India. Todo eso es Kara-Tur. Y en el norte había enormes glaciares, estos lugares se conocían como Pelburia y Reget, y había bastante tundra. Al sur del continente, separado por el Gran Mar, se encontraba la tierra subtropical de Saqqara. Ahora, ¿de dónde vienen la mayoría de razas y criaturas que habitan este continente? Pues se creen, los estudiosos, dentro del lore, creen que estas provienen de las llamadas las 5 razas creadoras, o los antepasados de las razas actuales, y estos tuvieron sus propios reinos y naciones hace aproximadamente más de 35.000 años del tiempo actual. Estas razas serían la Sarruk, la raza creadora reptiliana o sauroide, gobernantes de los imperios Sarruk y creadores de los Yuan-ti, Naga, hombres lagarto y otros hombres serpientes y escamosos. Por segundo, tenemos a los Batrachi, la raza creadora de anfibios, gobernantes de los imperios Batrachi y creadores de los Bollywogs, Doppelgangers, Kuo-toa y otras razas anfibias y otras con apariencia de peces o pisciformes y de cambiaformas. Tenemos a los Aeare, la raza creadora aviar, gobernantes de los imperios Aeare y creadores de los Aarakocras, Kenkus y otros humanoides aviares. Están los gobernantes féricos del reino sobrenatural de Faere, creadores de los Korred, Pixies y Hadas. Estos después, digamos que verían el desmadre en lo que el mundo se vuelve y dicen, ¿saben qué? Nos iremos a nuestra propia dimensión con juegos de azar y mujerzuelas, y lo llamaron el Feywild. Y de allá es de donde provienen después los elfos. Sí, cositas pasaron con ellos. Y por último tenemos a los humanos, aunque todavía primitivos, incluso parecidos a simios, habitan en cuevas y utilizan herramientas simples. Muy bien. Entonces, muchos miles de años pasaron. Estas naciones estaban por ahí alrededor del año menos 34.000 o menos 35.000 de la época. Digo menos porque ahí quiero decir el antes de Cristo, pero obviamente aquí no es antes de Cristo. Aquí el año va en números negativos. ¿Ok? Ahora, muchos milenios después, es que entonces viene a aparecer la nación que va a tomar nuestra atención, que es el Imperio de Netheril. Aproximadamente en el año menos 3000. Netheril era un antiguo imperio humano magocrático de Faerûn, cuya influencia se sintió en todos los reinos durante miles de años. El pueblo de Netheril vivió en una jerarquía estricta durante cientos de años, divididos en los nobles del Alto Netheril, que vivían en enclaves voladores a millas sobre Toril, y los plebeyos del Bajo Netheril, que se establecieron en heredades, que vendrían siendo como pequeños poblados en la costa del Mar Angosto. Durante sus años de gloria, el imperio de la magia se extendería por una gran extensión de todo Faerûn. Ahora, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a este punto? El imperio fue el pináculo de la civilización humana durante la primera mitad de la era de la humanidad. Aunque tenían raíces humildes como simples pescadores y agricultores, los netereses conocieron lo que ellos llamarían el arte.
y cuando digo arte me refiero al uso de la magia, gracias a los elfos de la nación Ireland, y llegaron a aprovechar este poder arcano de maneras que moldearían a Toril durante generaciones. Durante los siguientes 1000 años, ellos descubrieron los llamados pergaminos abisales que habían sido perdidos hace mucho tiempo. Pero Lucifernos, ¿qué son los pergaminos abisales? Excelente pregunta. Los pergaminos abisales, originalmente conocido como las pieles doradas de la serpiente mundial, fue el nombre dado a un conjunto de 50 pergaminos que trataban de la teoría mágica fundamental. El contenido se escribió en 50 rollos divididos en 5 capítulos, cada uno de los cuales constaba de 10 rollos. Cada rollo estaba hecho de un metal precioso, ya sea oro o platino, y eran flexibles como el papel, con letras plateadas flotando sobre la superficie. Cada vez que se leía una página, aparecían nuevos conocimientos, lo que permitía que el pergamino contuviera más información de la que debería haber permitido su tamaño tan pequeño. Ahora, ¿de dónde provinieron estos pergaminos? Pues se cree que una de las razas progenitoras, los Zarruk, los ancestros de la gente serpiente, fueron los creadores de estos pergaminos, ya que sus conocimientos mágicos eran supremos, casi divinos, gracias sobre todo al conocimiento que sus mismos dioses serpientes como Dendar les había otorgado. Ahora, ¿por qué ya no están? O como diría Homero, si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Guerras internas. Se mataron entre ellos. Sí, bueno, suele suceder. Pero, entre las ruinas de lo que quedó de sus imperios, fue posible rescatar estos pergaminos, los cuales contenían conocimiento que iba más allá de lo que los mortales de esta época podían siquiera imaginar. Si bien incluso estos pergaminos abisales no tenían poderes mágicos directos, proporcionaban una gran cantidad de conocimiento arcano. Se necesitarían 8 horas de estudio al día durante 3 10 days. 10 days aquí se hace referencia a un conjunto de 10 días, pues los días y los meses en Dungeons and Dragons, al menos en Faerûn, se dividen en, los meses tienen 30 días, y estos 30 días se dividen en 3 bloques de 10 días cada uno, que vendrían a ser como las semanas. Por lo tanto, cada semana tiene 10 días y cada mes tiene 3 semanas. Así que, en otras palabras, para solo leer un pergamino se necesitan 8 horas de estudio al día durante 30 días para siquiera comenzar a aprender el contenido de un solo pergamino. Y eso no es todo. Cuando un lector comprendía lo suficiente, volver a leer los pergaminos proporcionaba conocimientos e información adicionales. Sí, a veces parecía que los pergaminos estuvieran vivos, y se cree que de aquí es donde ciertas personitas tomaron la idea para ciertos otros pergaminos de otra serie de juegos llamados los Elder Scrolls. Bueno, y esto no es lo único que ocurrió con esta civilización. También desarrollaron la creación y el uso de los mitallares. ¿Pero qué son los mitallares? Bueno, este dispositivo mágico se parecía mucho a una bola de cristal, pero tenía unos 150 pies de diámetro. El globo arrojaba una luz muy brillante similar a la del disco del Sol, con sombras y formas más tenues que se movían en su superficie. Un soporte adornado mantenía el dispositivo perfectamente esférico en su lugar. Estos fueron creados por el mago Iolaum. Odio estos nombres, pero así se llama. I-O-U-L-A-U-M. Iolaum. Le voy a decir el viejo Hilo. Sí, el mago Ilum. De hecho, creo que así se pronuncia. Whatever. Los mitallares permitieron a los arcanistas crear objetos cuasi mágicos, sin agotar la fuerza vital. Esto permitió un creciente comercio con la clase media. En otras palabras, mis queridísimos, para aquellos que saben de Warhammer 40.000, quiero que se imaginen
unas inmensas esferas de cristal mágicas que brillan y que sirven como las STC, como las plantillas de construcción estándar, para crear objetos mágicos. De hecho, se cree que la gran mayoría de objetos mágicos que los aventureros encuentran en sus misiones o destruyendo enemigos y cosas así en dungeons, ruinas, cuevas y cosas así, es porque provienen de aquí. Tan grande fue la cantidad de objetos que podían crear con propiedades mágicas que para ellos eran simples cachivaches, y hoy en día la gente los considera reliquias de valor inigualable. ¿Ok? De las primeras aplicaciones a gran escala que se dio a estos mitallares fueron las ciudades flotantes. Así es, no solo servían para crear objetos, también eran lo que le daba poder a una ciudad entera y le daba la capacidad de todo el terreno, prácticamente una montaña, elevarla hacia los cielos y mantenerla flotando. Ese era como la mayor demostración de que su líder era un arcanista pleno y derecho, que tuviese un mitallar y este le permitiera tomar la ciudad que gobernaba y elevarla hacia los cielos. La primera que apareció aproximadamente en el año menos 2954 era el enclave de... maldita sea, ¿cómo te odio decir tu nombre? Iolaun, llamado Sinlenal. Para el menos 2811 se habían construido ya 13 de estas, y hacia el 2207 Netheril ya tenía la capacidad de elevar un enclave al cielo por año. Así de poderosos estaban. Pero todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Y como se imaginarán, la arrogancia de Netheril creció hasta el punto en que intentaron alcanzar hasta la divinidad de la magia. Ahora, ¿qué de malo pudo haberle pasado a estas personas? Estos neterices parece que la estaban pasando muy bien con su nación, con su magocracia y todo esto. Pues bueno, para tener un poco de contexto, hace miles de años, en una época que se conocía como los Días del Trueno, los magos del Imperio Sarruk, ya saben, esta gente serpiente, lucharon contra los Fairing, una raza bastante particular. Y aunque los Sarruk lograron conducir a los Fairing a las profundidades de la infraoscuridad, un reino subterráneo lleno de cosas, eso ya da para otro video lo que hay ahí, pero bueno, digamos que en la infraoscuridad es donde muchas cosas malas habitan, y terminaron teniendo que irse para allá y vivir bajo tierra durante milenios. Eventualmente, el cambio ecológico masivo resultante de los tejidos de su arte provocó el colapso de su propio imperio. Y ya saben, cuando digo arte me refiero al uso desmedido de su magia. Sin embargo, luego de estos milenios bajo tierra en el Underdark o la infraoscuridad, se vieron agitados por los Netherrices. Se preguntarán entonces ahora, ¿pero Lucifernus? ¿Estos tipos, los Fairing, realmente son tan malos? ¿Cómo pueden hacerle frente a los Netherrices que están bien overpower? Muy buena pregunta. Dejen y les muestro cómo se veían los Fairing. Sí. Los Fairing, también conocidos como larvas mágicas y espaldas de espinas, eran aberraciones malévolas y muy inteligentes. Eran lanzadores de hechizos naturales. Los Fairing tenían forma cónica con cabezas ovoides, tenían dientes como agujas y una púa hueca venenosa al final de la coda. Los Fairing tenían 4 brazos. Sus cuerpos puntiagudos y con forma babosa eran de un color verdoso cubierto por pieles ásperas, escamosas y coriáceas. Son completamente malvados y sádicos. Estos tipos
Son criaturas ambiciosas, maliciosas y que trabajan solo por sus propias causas individuales. Les encanta causar dolor a los demás y con gusto borrarían de la existencia a todos los demás seres, salvo por el hecho de que si lo hicieran carecerían de esclavos a los que torturar por deporte. Sus procesos de pensamiento y valores son totalmente ajenos a la mayoría de las otras razas. Sin embargo, su inclinación hacia la crueldad tuvo el efecto de hacerlos algo predecibles. Y como dije, los Fighting eran lanzadores de hechizos increíblemente poderosos. No solo eran capaces de lanzar muchos más hechizos que la mayoría de los magos humanos, sino que habían desarrollado sus propios hechizos únicos y que solo podían ser lanzados por ellos. Se especializaban también en hechizos de control mental, que eran tan fuertes que podían controlar casi cualquier criatura, incluida algunas tan poderosas como los Beholders o Contempladores y los Mind Flayers o Desolladores mentales. Un efecto secundario negativo de la magia Fighting era que drenaba la humedad del área circundante. El uso extensivo de esta magia llegó a la creación del infame desierto de Anauroch. Todos los hechizos lanzados por un Fighting se realizan únicamente mediante la voluntad. No requerían componentes de hechizos ni encantamientos. Dato aparte, la gran mayoría de hechizos necesitan por lo menos algunas de estas tres partes, que es la parte somática, material o de voz. ¿Qué significa esto? Que muchos hechizos para ser lanzados necesitan ya sea que digas un encantamiento, ojo, la gran mayoría de las veces, si no es prácticamente siempre, estos encantamientos tienen que decirse en voz alta. No funciona con que solo los susurres y ya funcione. Tienen que decirse con poder y con intento. También la parte somática significa que necesitas hacer ciertas gesticulaciones con tus manos para lograrlo. Imagínense a Doctor Strange haciendo los portales con los que él viaja de un lado hacia otro. La parte en la que se lo enseñaban a hacerlo, cómo tenía que hacer los gestos con las manos para poderlos abrir. Y finalmente la parte material. Algunos hechizos requieren algunos componentes materiales. Otro dato curioso, el famosísimo hechizo Fireball, si no tienes un foco arcano que te permita evadir el necesitar un componente material, el componente material necesario sería guano de murciélago. Y digamos que no quieres tener que andar con eso en tu bolso. Pero sin embargo, los Fighting tenían la capacidad de que no necesitaban nada de esto. Solo con pensarlo ya eran capaces de castear hechizos. Esa es la parte que los hacía OP. Pero no es eso único, verán. Sus estudios mágicos se componían principalmente de alterar hechizos lanzados por humanoides para que sean lanzados de esa manera. En otras palabras, los Fighting tenían cierto grado de resistencia natural a casi todos los efectos de hechizos. Además, también tenían la capacidad natural de absorber o desviar cualquier hechizo lanzado sobre ellos. Ellos también tenían la capacidad de detectar cualquier magia. Sí, y digamos que este tipo de criaturas, especialmente hecha para matar y controlar magos, contra una civilización hecha de magos. ¿Ya ven cómo la cosa se iba a ir para el garete? Bueno, entonces, en represalia y para su propia supervivencia, los Fighting desarrollaron un poderoso hechizo que drenó la vida de las tierras neterianas y sus ciudades flotantes. Sin que los neterianos lo supieran, su enorme uso de la magia estaba destruyendo el hogar subterráneo de toda la raza Fighting, que dependía de la magia inherente de la naturaleza para sobrevivir. Esto creó tierras baldías yermas donde alguna vez hubo campos exuberantes y áreas de magia salvaje. Los efectos caóticos de la magia hicieron que los arcanistas del Alto Netheril huyeran del imperio en busca de tierras más seguras. Esto me suena conocido, como ciertos elfos que tuvieron que huir porque cierta diosa del caos se los estaba comiendo, se los estaba chupando el alma. Bueno, durante el siguiente medio siglo, los Fighting utilizaron hechizos para derribar las ciudades flotantes de Laoda y Tid, además de Tilendrotael.
lo que provocó que los otros encables neterices establecieran defensas contra ellos, incluidos algunas criaturitas artificiales conocidas como los Tomb Trappers o los Golpeatumbas, o también conocidos como los Sin Rostros, los cuales se hicieron para ser inmunes al control mental de los Fighting. La migración neteriz a gran escala hacia la frontera salvaje comenzó, sobre todo cuando los efectos de los hechizos de drenaje de vida de los Fighting se hicieron muy evidentes. Muchos de los arcanistas del Bajo Netheril huyeron hacia la recientemente establecida magocracia de Ilusk. La ausencia de los arcanistas provocó disturbios civiles en el Bajo Netheril, y los plebeyos huyeron de sus hogares. A medida que al imperio le resultaba más difícil alimentar a su pueblo, la tensión provocó una serie de guerras. Algunos lucharon para mantener entretenida a la población inquieta, mientras que otros lucharon para reclamar más tierras cultivables. Por allí, en el año -354, el arcanista Melatlar huyó de Netheril a Ilusk, pero sacrificó su vida para impulsar un hechizo que levantó una gran torre de piedra, muros y poderosos hechizos alrededor del asentamiento neteriz para protegerlos de los Fighting. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que más tarde ese año se produjo el primer enfrentamiento registrado entre los Fighting y los Sharn. ¿Pero qué son los Sharn? Bueno, cuando vean estos chicos pensarán cualquier cosa menos que son buenos. Y no los culparía. Verán, los Sharn tenían dos formas físicas. Su primera forma, que era la natural, la forma en la que se encontraban con mayor frecuencia, era como un pseudofluido frío y viscoso, parecen un charco de tinta negra o azulada. Con un pensamiento eran capaces de asumir su segunda forma más común. Esta segunda forma era un cuerpo grande de hasta unos 4,6 metros o 15 pies de altura y un peso de 1400 kilos, con forma de lágrima, con carne negra amorfa, sin pelo y aceitosa, rodeada por un nimbo de luz púrpura. Sus enormes cuerpos negros y plateados estaban iluminados por continuas llamaradas mágicas. Cada uno tenía 3 enormes cabezas sin ojos parecidas a anguilas, que solo contaban de 2 fosas nasales y una boca grande con colmillos afilados que goteaban saliva. Las 3 cabezas estaban conectadas a un único tronco. A pesar de su forma desgarbada, los Sharn eran muy rápidos y parecían en todo momento como si estuvieran bajo los efectos de un hechizo de prisa o de aceleración. La principal característica física distintiva de un Sharn eran sus brazos únicos e inusuales. Tenían 3 brazos, cada uno comenzando como un tronco sólido que terminaba en una articulación. De cada articulación crecían 3 brazos que parecían el antebrazo de un humanoide, y cada uno de estos antebrazos estaba cubierto de pequeños ojos. Cada antebrazo terminaba en una mano que también parecía humanoide. Los Sharn son bastante únicos. Estos seres son la representación de la magia caótica, y no pareciese, pero una vez fueron elfos, que canalizaron magias más allá de su control para terminar una guerra entre sus propias naciones. Sin embargo, los 3 principales elfos que intentaron dominar estas magias, sus cuerpos se fundieron, fusionaron y crearon esta amalgama, esta cosa. Y después, con sus poderes, a muchos otros de los que eran sus compatriotas los transformaron en seres iguales. Sin embargo, son caóticos, pero no son inherentemente malvados. Se consideran a sí mismos como protectores de la magia. Si sienten que hay algo que está dañando o alterando el orden natural de las cosas, más que todo dañando el tejido. Y ahora hablaremos de lo que es el tejido, que vendría siendo de lo que está hecho la magia. Entonces sienten que deben intervenir de alguna manera, muchas veces acabando con aquello que esté causando esta disrupción en la magia. Y en algunas ocasiones, cuando no son capaces de detener estos efectos, tratan de salvar a la gente afectada, pero su forma de salvarlos es convirtiéndolos en Sharns. Así que bueno, no es que sean malos, pero sus métodos dejan mucho que desear. Sin embargo,
después de haber invernado por siglos, fueron despertados por el uso desmesurado de magia de los Fairing, ya que habían transformado una zona del continente en un desierto sin vida, y ellos dijeron como que, oh no, estos ya se están pasando, la cosa se está yendo de las manos. Así que aunque no tuviesen mucho agrado por los Netherese, decidieron ayudarlos e impartirles algo de su conocimiento en magia para poder hacerle frente a los Fairing, y también ellos mismos atacarlos o al menos tratar de sellarlos. Sin embargo, en este punto es cuando alguien va a poner la bota, dar un paso al frente y cagarla estrepitosamente. Aquí es cuando entra en escena Karsus. Ahora, ¿cómo estaba la situación actualmente con esta guerra? Pues verá, ya ha pasado un tiempito. Después de décadas de guerra con los Fairing, la tierra natal de Netheril se estaba convirtiendo rápidamente en un páramo, en parte debido a la extraña ayuda que Netheril recibió de los Sharn, ya que los hechizos de los Sharn alteraron la geografía misma de la tierra cuando entró en contacto con los hechizos de drenaje mágico y de drenaje de vida de los Fairing, transformando montañas en simples colinas o incluso aumentando la extensión de los desiertos. Y aquí entra Karsus. ¿Quién es este muchachón? Pues verán, el gran Karsus es un pinche ególatra. Aunque bueno, su egolatría en cierta manera es bien merecida. Este pudo lanzar su primer hechizo a la edad de 2 años, y a los 22 se había convertido en el arcanista más joven en crear su propia ciudad flotante. Dotado de magia, pero carente de la disciplina necesaria que conlleva el trabajo duro y la investigación, fundó una escuela de magia en su enclave y alentó la asistencia de pensadores radicales y aquellos interesados en proyectos tabú. Sin embargo, durante la guerra él sintió un gran peso sobre sus hombros. Él sentía que debía hacer algo, y además que esta podría ser su oportunidad para obtener la gloria. Y las cosas se fueron al garete cuando algunos de los mejores y más poderosos arcanistas y magos tomaron sus maletas y se largaron a lugares más seguros huyendo de la guerra pensando que ya no había nada que poder hacer. Así que, asumiendo la responsabilidad de preservar su civilización, Karsus terminó de crear un hechizo y lo nombró el Avatar de Karsus, el cual él había estado desarrollando durante años, aproximadamente una década. Este hechizo, al menos en teoría, robaría el poder de una deidad y lo transferiría al archimago que lo lanzó. Karsus creía que con el poder de una deidad a su disposición, podría destruir a los Fairing y unir a su pueblo. Bueno, al menos en teoría. Verán, el propio Karsus creía que el hechizo era incluso capaz de permitir a su usuario convertirse en un dios de su elección, reemplazando a un dios actual. Verá, si ya se imaginarán que la cosa no va para bien. Y de esa manera, la persona que castea el hechizo reemplazaría consigo mismo el lugar que ocupaba ese dios. Sin embargo, el verdadero efecto del hechizo era otro. Ya les digo. Entonces, Karsus se dispuso a lanzar el hechizo y finalmente, en el año menos 339, él eligió a Mistral, la diosa de la magia, como su objetivo, sintiendo que ella era la deidad más poderosa y la elección más apropiada para sus propósitos. Y así Karsus obtuvo poderes sobre toda la magia. Aquí es cuando se toma en cuenta el por qué algunos elfos que cuentan esta historia le ponen ciertos sobrenombres o lo conocen como el niño que sería Dios, el deshacedor del tejido, o también lo conocen como el simio que volaría. Inmediatamente después de lanzar el hechizo, su cuerpo se hinchó con el repentino influjo de poder divino y su mente se llenó de un conocimiento inimaginable.
e instantáneamente se dio cuenta del horrible error que había cometido, ya que Mistral era el único ser con la experiencia para reparar el daño que la guerra entre Netherese y los Fighting estaba causando al tejido. ¿Pero qué es el tejido? Estamos hablando de el tejido de la magia. Pero no solo eso. Verán, cuando se crean o se castean hechizos, lo que se hace es que se modifica el tejido. Se deshacen las hebras y éstas vuelven a coserse en otra forma. Literalmente usar magia es descoser el tejido de la realidad para volverlo a ensamblar en la forma en la que lo deseas. Y este proceso es lo que produce el efecto deseado del hechizo. Es por eso que se conoce como el tejido. ¿Ya entendieron? Así que es eso, cuando casteas algo lo que haces es manipular el tejido y recreas la realidad alrededor de ti para que entonces ésta cambie y se vea afectado con las condiciones que estás dando para este hechizo. Sin embargo, cuando Mistral perdió su capacidad de mantener intacto el tejido, la inundación de magia que surgió y fluctuó, y los efectos de todo lo mágico se duplicaron por un corto tiempo. La pobre estaba en sus límites ya de por sí con toda esta guerra mágica. Ella era lo único que estaba manteniendo el orden en el tejido, corrigiendo los errores, deshaciendo los nudos, reparando cada hebra que se dañaba. Y llega Karsus, y es como si le pusiera unas cadenas en su cuerpo e intentara secuestrarla. ¡Híjole! Y muy tarde se dio cuenta de lo que causó. La pobre Mistral, ella era lo único que mantenía en orden y hacía que nada de esto se fuese al garete. Y cuando Karsus casteó su hechizo del avatar de Karsus, imagínense que todas las plantas eléctricas, plantas nucleares, todas las estaciones, todo lo que funcione con energía en el mundo se apagase de un momento a otro, aunque sea por un par de minutos. Imaginen todo el caos que esto provocaría y los efectos desastrosos que habría en el mundo. Así que sí, es como si un montón de cortocircuitos, apagones, fluctuaciones fuera del ordinario empezaran a ocurrir. Sin embargo, con los pocos segundos que tenía de poder moverse, que tenía todavía control de sí misma, Mistral decidió algo para salvar el tejido. Así fue como Mistral, la diosa de la magia, se sacrificó. Decidió autodestruirse y en el proceso rompió el contacto con Karsus. Esto causó que toda la magia dejara de funcionar brevemente. Todo en el mundo se apagó. Sin la magia, las ciudades flotantes de Netheril no podrían mantener sus posiciones en los cielos y la mayoría de ellas se estrellaron contra el suelo. Imaginen grandes formaciones de roca del tamaño de montañas con ciudades enteras construidas encima de estas, cayendo libremente desde el cielo. No es solo la ciudad que está arriba la que va a ser destruida. Todo lo que está abajo sería como el equivalente a una lluvia de meteoritos. El archimago Krasus, mientras tanto, murió cuando se cortó el vínculo con Mistral y su cuerpo quedó totalmente petrificado en la forma de una estatua. En los últimos momentos de su vida, sus ojos pétreos, aún brillando con el último destello de omnisciencia divina, vislumbraron las ciudades de Netheril derrumbándose, matando a todos. Su corazón se rompió. La codicia por el poder de las deidades mismas había causado la destrucción de su hogar, su familia, sus amigos y su pueblo. Después de que Mistral fuera asesinada, la diosa de la magia reencarnó solo unos momentos después, pero créanme, para un dios y el desastre que hubo, solo unos momentos bastó para destruir una civilización. Y esta volvió
ya no como Mithril, sino como Mystra, la nueva diosa de la magia. Y su primera prioridad fue recrear el tejido de la magia. Ahora, aquí es cuando las cosas se van a poner un poco tensas. ¿Qué sucedió después? Netheril desapareció, fue destruida. La gran mayoría de todos sus habitantes murieron. Muy poco de su conocimiento que había guardado en sus ciudades y en sus bibliotecas queda. De vez en cuando aventureros en el día de hoy se pueden encontrar algunos artilugios, objetos mágicos, pergaminos en antiguas ciudades derruidas ya bajo la tierra. Todo lo que queda son ruinas, mitos y leyendas. Se preguntarán qué sucedió, lo que sucedió con los Faerûn. Pues durante lo ocurrido con la caída de las ciudades de Netheril, los Faerûn también se vieron bastante afectados. Su magia se vio muy disminuida y mucha de esta también fue nulificada. Esto fue aprovechado por los Sharn, quienes aparentemente tenían una mejor capacidad física para poder acabar con ellos. Durante estos momentos se produjo un contraataque, y cuando la magia finalmente pudo ser restablecida, los Faerûn ya estaban muy debilitados, y los que quedaban pudieron ser sellados tras una barrera mágica llamada el Muro de los Sharn, debajo del desierto donde alguna vez estuvo el gran imperio de Netheril. Después de esto, los Sharn simplemente desaparecieron, no se supo qué sucedió con ellos, y para muchas personas tampoco supieron qué fue lo que ocurrió con los Faerûn, solo creen que de un momento a otro se esfumaron. Gran parte de la población no sabe que se encuentran sellados debajo del gran desierto de Anauroch. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió con el mundo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este desmedido uso de la magia? Bueno, se produjo lo que fue llamado la prohibición de Mystra. Antes de la prohibición, no había ningún límite práctico a las formas en que se podía utilizar la magia. Cualquier ser con suficiente habilidad, inteligencia y fuerza de voluntad podría utilizar la magia con muy poco esfuerzo. Los seres podrían aprovechar el tejido directamente y utilizar su energía mágica. No había límite en la cantidad de poder mágico que podía canalizarse con un hechizo. Vamos, era como si tuvieras directamente acceso a los tomacorrientes que venían derechitos de la fábrica de energía. Y ahora las cosas están limitadas. El primer efecto de la prohibición fue limitar el lanzamiento de hechizos a un máximo del nivel 9, siendo algunos hechizos épicos casos especiales, siendo estos mucho más poderosos que este nivel 9, pero pueden aún castearse, pero bajo condiciones muy especiales y específicas y bajo el ojo vigilante de la misma diosa de la magia. El segundo efecto fue que todos los lanzadores de hechizos tendrían que dedicar tiempo a memorizar hechizos y estaban limitados a mantener una cierta cantidad de hechizos mágicos en su cabeza al mismo tiempo. Esta es la explicación de por qué mecánicamente en el juego de mesa los lanzadores de hechizos solo conocen en cierta cantidad de tiempo un número limitado de hechizos, y si quieres aprender otro y ya estás en el máximo que sabes, te toca prácticamente olvidar algunos o guardarlos en libros especiales y entonces aprender el siguiente. Y cuando aprendes el siguiente, olvidas algunos de los que ya tenías. Es por eso que muchos magos tienen una gran cantidad de hechizos que pueden utilizar, sin embargo no los tienen memorizados. Los que tienen memorizados son los que pueden utilizar en batalla ese mismo día. Pero si quieren cambiar los hechizos que tienen memorizados, necesitan tomar un descanso largo, tomarse tiempo para abrir su libro, buscar el hechizo, memorizarlo, y mientras lo hacen, algunos de los otros hechizos que tenían memorizados lo van a olvidar. Es por eso que la mayoría de magos mantienen sus libros o grimorios. De esa manera
allí es donde pueden guardar sus hechizos cuando no los están utilizando. Pero cabe destacar que aunque tengan sus hechizos allí guardados en sus libros, no pueden inmediatamente utilizarlos desde allí. Tienen que memorizarlos primero. Es como copiar de una USB a un disco duro que vendría a ser tu cerebro. Es la mejor forma para explicar lo que tengo. Así que ese es un limitante que la diosa de la magia dio. Y otro también es que dependiendo la fuerza, la habilidad o la inteligencia del lanzador de conjuros, es la cantidad de hechizos que puede lanzar en un mismo día antes de tener que descansar. Así que sí, así es como también por medio del lore se explicó mucho de las mecánicas del juego de mesa. Y esta ha sido la historia de Karsus Folly, o la locura de Karsus. Espero que lo hayan visto entretenido y les haya interesado la caída de este imperio. Obvio, hay muchas cosas que no dije. Hay otros personajes, otras naciones, los elfos, hay también por aquí un lich de los Serut, pero ya vendría a ser a extralimitarme un poco de lo que vendría a ser este video y no vendrían ya al caso. Esto es lo importante y espero que les haya dado una chispita de interés para aprender más cosas del lore de Dungeons and Dragons, el cual es muy vasto. Y con mucho gusto estaré por aquí para ir contando más lore, historias y explicar cositas. Así que sí, espero que tengan entonces un buen día o una buena noche, que la pasen bien y este fue su amiguito Lucifer. Se me cuidan. Goodbye.